Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y que ahora hablaremos de Netflix, donde hay dos series que se hicieron muy populares entre los nuestros, Kulub y Miss Jerusalem. Y hoy hablaremos de Kulub y de cómo ayudaste a la gente de Kulub con el ladino. ¿Cuál nos puedes contar, Caro Iset? Y hay muchas cosas de contar porque yo en estos años que estoy viviendo, me están empezando cosas nuevas y estoy muy glorificado que entré a este modo de hecho. De día en día me están empezando muchas cosas, como estoy empezando a ellos, y yo me estoy empezando cosas nuevas. Y Seguro, cuando enseñamos cosas empezamos también propio nosotros. Anche sí. En el club, un año antes o 2 años antes, me buscaron si puedo hacer este hecho. Y yo aquel tiempo, porque Pistaquel, Pistaquel teléfono que tomé, tuvimos muchos, ¿cómo se dice? Tiempos muy duros arriba de, no se mostraba bueno lo que se hacía en este modo de filmos. Se mostraba, nos mostraban flacos, nos mostraban que nos espantamos, etcétera, etcétera, como este modo de cosas. Aunque la representación de los sefaradim en general no era justa y era un poquitico estereotipada, con estereotipos negativos. Esto es que no estaba pudiendo dar a entender aquí. Esto me lo dices más claro. Gracias. Con esto me estaba no espantando, más un poquitico me estaba en estrés. Puede acontecer alguna cosa y yo no puedo, porque se está dando asignatura, se está dando todo modo de esto. Cuando no puedo salir más. Me corrigieron en primero Silvio Obadía, que ya sabes quién es. Sí, Silvio Obadía. Sí. El presidente de 500 años del museo. Él me dio coraje y dijo, me está pareciendo que este club va a ser bueno y se va a hacer hermosa cosa. No te espantes. Yo estoy aquí detrás de ti, dicho, que esté sano regio. Y empecemos a hacer este hecho. ¿Cómo se va a hacer? Te vamos a dar aquí un escenario. ¿A qué lo vas a mandar? Las cosas que se quiere hacer en judío español lo vas a acabar a judío español, lo vas a traducir. Y si hay algunas canticas nos vas a topar, vas a venir, nos vas a mostrar ahora cómo se prepara una casa de Shabbat. Lo metieron todo arriba de la mesa. Dice en primer local que se meta mantel aquí, un mantel blanco. Aide, se topó un mantel blanco. Este chaydane, ¿cuál es? Esto, mételo por allá. El salero que no sea de otro modo. Del salero que tomamos con la mano se va a untar el pan, el jalá se va a enderechar. Los chines que no sean, que sean blancos más mejor. Como esto, muchas cosas, arriba del radio que meteremos un mantilico de dantel, va a ser más hermoso. ¿Esto cuál está por allá? Esto es de un cristiano. Quítalo esto de allá.
no sabemos Ok, don, que todavía. no solamente fue que ayudaste con la lengua, mas la lengua es una chiquitica parte de la cultura y tú ayudaste con toda la cultura sefaradí. Esto es, Ok, ok. este modo, a pocas chicas cosas les dieron a entender. Ujú, Las verajotes, como se dice, eh, se lo les dan decir, ujú, que lo va a hacer. Las personas que yo topé, ujú. ellos ya lo sabían algunas cosas para Ok. Ujú. creer. ¿Alguno de los actores era sefaradí? Sí, y ellos los topé yo Ok. los, porque cada uno quería que pudiera hablar hermoso el judío español. Ujú. Aquí es la casa de Esther, que se está preparando cuando se va a cosir para Ujú. que va a haber una boda, no boda, ma esposorio. Ujú. Aquí y es también la casa que era del orfilinato, Sí. el Muduz. Ujú. Ahora no me está viniendo al chino el nombre. Eh, las kippahs, ¿cómo va a ser? Las mezuzás, ¿cómo va a ser? Son, vale que Ajá. sean viejas. Y las kippahs se fueron a Israel o tomaron de Israel 50 kippot, más todos están nuevas. Estamos de nueva kippah, no puede ser, dice. Vale que Seguro. sean Ujú. viejas. Ujú. Dámelas estas a mí. Las tomé las 50 kippot, las llevé a una sinagoga, las troqué con las viejas que había, escogí viejas que son de natural de casa, porque no había antes tomar del cal una kippah y meter. Todos se traían las kipotes de sus casas. Ujú. Ujú. Ahí. Después había una cena de Purim. Les Sí. topé quién hace este modo de mablachas en la que y después mazapán, cómo se hace, porque todo modo de cena que había comer, las comidas todas se hacían en kasherut y para poder comer realmente, no es para vista. Se podía Ujú. comer y beber todo lo que se quiere. Ujú. Este modo de aquel hicieron, realmente lo hicieron todo, como se diga. Ujú. Cuando se hizo en el Cal Hemdat Israel en Haidar Pasha, era una fiesta de Tu B'Shvat. Les Ujú. preparé este modo de un vista y las chicas eran de Estricas de Estambul del grupo mío. Les envié la cantica. Estas son las chicas que topé y que Ajá. eran del orfinilato Sözde. Ah. Eh, Aquí era Sözde el orfinato afuera. Ujú. Y estas son algunas en otra casa que toqué, que estaba la una que estaba cantando. Yo era niña de casa alta, no sabía descubrir. Oh, ya me olvidé la cantica, es muy buena cantica. Sí, Eh, esta es una de las cánticas más importantes del club, porque está al empecillo de la sesión 1, pero también a la fin, cuando Rachel y Ismet ya se esparten. Bravo, También, lo sabes hermoso. sí, 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 seguro. Esto. Estaba colgando la ropa que lavó. Ujú. Y aquí es el bazar
judíos que estaban esperando la ciudad, no están jugando ahora, están esperando. Mira, las máscaras las tienen en las manos. Sí. Porque cuando va a empezar, se van a quitar las máscaras y van a... Ajá. Y eso es... Ah, sí, ahora me acuerdo. Ah, sí. En Purim, no demandes qué hielor que estaba allí, qué hielor, y ya me empecé a las 4 de la noche, desde mañana, diremos, de las 9 que empecé, de las 7 que empecemos de la tarde, hasta las 9, hasta las 5 de mañana escapimos todo esto. Aunque esta escena Macodro era realmente de noche, abuela. Sí. Ah, ok. Y esto es el regidor y la regidora en juntos que están controlando lo que se hace. Aquí es el orfanato. En veces se está trabajando estos lugares. Y esto es el orfanato, noche de Shabbat, como se hace. Los chicos alrededor. Cuando va a empezar a trabajar, aquellos tiempos era mucho grande no lo que dice, pandemia, no, el COVID, la llanura estaba muy Ah, grave, la corona, sí, la corona. la corona, ¿sí? Por esto todos se estaban espantando de no asimilar y cuando se iba a trabajar se quitaban las máscaras y después después se las metían. Esto aquí era yo que estaba jugando en Purim. Esto es una cena. Y aquí también. Estas comidas todas se prepararon para poder comer. Estas todas personas las pido. ¿Quién hace la explicación de Purim? Yo me acuerdo que la escena de Purim, a la fin, alguno habla con Matilda y le explica la significación del Purim. Esto, ¿verdad? Sí. Yo era. Me acuerdo y la explicación me pareció muy buena. Sí. Sí, yo era. No casamiento, antes de casamiento, ¿cuál era? Antes de casamiento, ¿cuál es? Ya me olvidé. ¿Esposorio? Esposorio. Sí. Un esposorio, el esposorio de Rachel es aquí. Se hizo en Marquis Pastanese, en Patisserie Marquis. Esto es, que ves, en la piedra es el viejo visto. Sí, esto es lo nuevo, más en el mismo lugar. Interesante. Aquí mira las fotografías, las pinturas que hay en la que es original todo. Esto es cuando se fue al Barlik Bergisi, los padres que se fue. La de medio es Matilda. Sí, Matilda cuando era joven, sí. Mira, aquí están haciendo prueba aquí ahora. Ah, sí. No, para mí no vale. Muertos metió aquí. Sí, no vale. O zaman nos iremos de tomaremos de otro lugar, para tomar de otro lugar. Sí. Ahora sí lo sentí, que dice que están muertos. Abraham vino. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer. Mashallah. Merci mucho por todas estas diapositivas. Es una cosa explicarlo de tus verbos y es otra cosa de verlo así tan claro en delante.
Mashallah. Y Gracias. tenemos que muchas horas de laboro, ¿verdad? Muchas, muchas.